La semana anterior habíamos hablado acerca de esta crisis social en la cual nuestro país, Ecuador, y el resto de Latinoamérica y Europa también, porque en este momento, no sé si ustedes están al tanto de las noticias, en este momento ya España, España está en un conflicto social semejante a lo que tuvo en Ecuador la semana anterior. Sí, Chile también está disparado completamente. Haití también está disparado completamente. En otras palabras, en todo el mundo se está disparando este colapso social, económico, político, militar. Bueno, pero ¿por qué razón está ocurriendo por todas partes? Malos gobiernos, derecha o izquierda, demócratas o republicanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra nación, en nuestro mundo? ¿Por qué razón hay demasiadas huelgas, demasiada inconformidad? Los gobernados están levantándose contra los gobernantes. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que está haciendo que se dispare todo este tipo de cosas? Lo hablamos la semana anterior y hoy vamos a revisarlo en la segunda parte, con más puntualidad aún todavía, lo que Dios está tratando de decir a todas las naciones, el motivo del por qué ocurre y por qué está pasando lo que está sucediendo hoy por hoy. El Ecuador, la semana anterior, tuvieron un diálogo entre los movimientos sociales y el presidente de la República, Lenín Moreno. Y llegaron a una sana solución. Todo el Ecuador cantamos alegría y victoria porque se acabó el paro y porque todo volvió a la normalidad. Pero otra vez existe la amenaza nuevamente. Hay un segundo decreto que viene trayendo casi las mismas cosas, solamente usando la semántica, y de hecho hoy por hoy en la actualidad existe una guerra ideológica basada en la semántica. Para los que no saben qué es semántica, es el estudio y el sentido de cada palabra. Una palabra puede significar mucho. Voy a poner un ejemplo. Cuando llega alguien a tu casa a visitarte y tú le abres la puerta y le encuentras ahí, dice: oh, mi hermano Clever, ¿cómo está mi hermano Clever? Dice: vengo a visitar, ¿puedo pasar? ¿Qué decimos nosotros? Pase nomás, ¿no es cierto que sí? Dice: pase nomás. Ok. Esa palabra, esa pase nomás, tiene doble significado. Primero está diciendo pase y al mismo tiempo dice no pase. ¿Sí te das cuenta? Dice pase nomás, sí. Entonces, palabras como estas, principalmente en el vocabulario español, existen siempre doble función o doble sentido, en algunos casos hasta tres sentidos de hablar. Esa debilidad que existe hoy por hoy, tanto los que se abanderan con la ideología de género y principalmente la ONU, las organizaciones de las Naciones Unidas, ellos han anclado en este tipo de la semántica para tratar de engañar a un pueblo. Escucha esto, suena feo. Un pueblo ignorante que no entiende el significado de las palabras. Por lo tanto, para los que van a sacar el préstamo hoy por hoy, tengan mucho cuidado. Ahora, ¿por qué razón ocurre eso? Porque hemos dejado de leer. Porque ya no estudiamos, porque ya no tenemos el hábito de la lectura para conocer el significado de las palabras. Y yo sé que a más de uno le pasa esto. Usted está leyendo un libro o está leyendo en el internet algo y encuentra una palabra que no entiende. ¿Qué hace usted? ¿Lo investiga? No, pasa de largo. Y sigue de largo. No quiere saber qué significa. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, semánticamente, en este nuevo decreto existe una manipulación semántica de la cual la mayoría de los ciudadanos y personas no lo pueden asimilar. Pero existen palabras escondidas y decretos escondidos dentro de sí. Alejado de eso, el día de ayer ya miré la noticia de que la CONAI rompe el diálogo con el gobierno. ¿Eso qué significa? Que se avecina un paro mucho más grande todavía en nuestra nación Ecuador. Se avecina un conflicto más grande todavía, porque el presidente de la República, en sus funciones, después de haber abierto el diálogo, llegan a un acuerdo, pero extrañamente
Los que estuvieron el domingo anterior van a entender esto. Extrañamente, ¿qué sucedió ahora? Orden de prisión para todos aquellos con los cuales él negoció. Bastante extraño, ¿cierto? Bueno, yo ya llegué a un acuerdo perfecto, ya no te toco ni tú me tocas. Pero no, llegamos a un acuerdo, pero yo te voy a acabar. Es increíble. Es increíble y como cosa extraña también, extraño digo eso, no estoy culpando al presidente, porque recuerda que fue muy claro al hablar acerca de quién está detrás de todo esto y por qué está detrás de todo esto. Extrañamente, a todos los militares y los policías, el gobierno les premió con 300 y 600 y 800 dólares, les dio premio, una bonificación por haber maltratado a la nación, a los manifestantes o a los detractores, como quieran llamar. Es bastante raro eso, Eli. Y a los ministros que todo el Ecuador, al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno, todo el Ecuador no están conformes con su actitud, sin embargo se mantienen firmes allí. El corazón de nuestro presidente Lenín Moreno se ha endurecido de una manera bárbara, que a tal punto hasta Correa le quedó corto. Entonces todos están pensando qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando. Pronto va a venirse un fuerte golpe social nuevamente a nuestra nación y la iglesia del Señor debe estar preparada y debe estar lista, la iglesia del Señor, ¿para qué? Para saber qué responder o qué hacer frente a eso. Todos nos alegramos y nos contentamos. Eso fue una alegría para todo el Ecuador, de que todo esto cesó y se acabó todo, pero no se acabó todo. Esto es como un incendio que va poco a poco y va carcomiendo. Algo no está bien, algo no está ocurriendo bien. Por lo tanto, mis amados hermanos, revisemos entonces qué es lo que está ocurriendo. Habíamos hablado nosotros la semana anterior acerca de que Dios escoge a personas y a seres humanos paganos, reyes perversos, reyes súper que malos, entre los cuales está el muy conocido Nabucodonosor, al cual el eterno Dios llama mi siervo. Y Dios tomaba personas muy particulares al pueblo de Dios. La nación de Israel era su pueblo, pero cuando la nación de Israel, escucha con atención, cuando la nación de Israel, que era su pueblo, se apartaba en pos de vicios y en pos de dioses ajenos, Dios mismo tomaba a un rey pagano y perverso y malo y lo traía para acabar con su propio pueblo. Es bastante extraño, es como que si el padre a sus hijos son malcriados, no le hacen caso, entonces contrata a personas particulares para que los acaben a sus propios hijos. Es raro lo que ocurre. Pero cuando no entendemos el porqué de las cosas y el por qué ocurre tal cosa, juzgamos que Dios es un Dios malo o quizás es un Dios perverso, pero no es así. No es así. Detrás de todo esto existe un propósito y ese propósito lo vamos a establecer hoy con más claridad. Dejemos que la Biblia nos enseñe al respecto. Y quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 9, por favor. Vamos a mirar Isaías capítulo 9. La semana anterior observamos que por consecuencia de la desobediencia de los sacerdotes y los profetas de la nación de Israel, por consecuencia de ese tipo de accionar, porque los sacerdotes se alejaron de Dios y porque los profetas enseñaron mentira, y todos empezaron a enseñar por amor al dinero y a su bienestar propio. Por esa razón Dios trae juicio a la nación de Israel usando gobernadores perversos y gobernadores con mano de hierro. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que esos sacerdotes y esos profetas recapaciten, se arrepientan y vuelvan a la palabra de Dios y enseñen lo que está escrito y no enseñen lo que ellos creen que deben enseñar. Eso lo miramos. Y ahora quiero que ustedes lean, por favor, el capítulo 9 de Isaías, versículo 8. Acá nosotros tenemos, y de hecho el capítulo 9 de Isaías menciona acerca del advenimiento de Jesucristo, el Mesías, el libertador de Jesucristo, el que iba a redimir a su pueblo de Israel del pecado y de la esclavitud. Pero
en el versículo 8, ahí ustedes van a ver un título que dice, la ira de Jehová contra Israel. Dice la palabra, el Señor envió palabra a Jacob. Cuando habla Jacob, está hablando de Israel también. Y cayó en Israel. Esa palabra cayó en Israel. Ya hasta ese entonces ya estaba dividida las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. En la casa de Judá tenemos allí al hijo de Salomón, Roboam, y en la casa de Israel, o la casa de Jacob, que se conoce también, o de Efraín, o de Samaria también, porque Samaria es la capital de las 10 tribus. Ahí tenemos a Jeroboam, el sirviente de Salomón. Bien, ahora dice esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. 9. Y las sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Aquí tenemos a Efraín, también es Israel o Jacob también. Escucha esto, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, hablando de la nación de Israel, dice que estos moradores de Israel, de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón hablan. ¿Y qué es lo que hablan? 10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, o sea, con piedras. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Y lo que a continuación dice es espantoso. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Quiero que me presten atención, déjenme explicar esta parte de aquí para que tengamos con más claridad lo que vamos a aprender más adelante. Dice, Dios llamó a la nación de Israel. ¿Conocen ustedes? Dios llamó a la nación de Israel y le dijo a la nación de Israel lo siguiente: ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro. Yo seré para vosotros su Dios y ustedes serán para mí como pueblo. Yo soy el responsable de ustedes, yo los saqué de la esclavitud, los llevo a la tierra de Canaán y yo soy su Señor y no tendrán dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue seducido por sus sacerdotes y por sus profetas para llevarlos detrás de dioses ajenos. Y toda la nación se inclinaba tras dioses ajenos, dioses de los filisteos, los amorreos y dioses de los egipcios, y se iban detrás de dioses ajenos. ¿Por culpa de qué? Por culpa de los sacerdotes y por culpa de sus profetas. Porque ¿qué es lo que hace el pueblo? ¿Están acá? ¿Qué es lo que hace el pueblo hoy por hoy? El pueblo hoy por hoy se deja guiar ¿de quién? Dígalo, ¿de quién se deja guiar el pueblo hoy por hoy? ¿Una iglesia de quién se deja guiar? Del pastor, ¿sí o no? Que del pastor. Lo que el pastor dice es una palabra y eso es. Y es más, porque el pastor es el iluminado y el pastor es el que conoce todo y el pastor es el que tiene toda la revelación. Y la iglesia está solamente diseñada para seguir lo que el pastor dice. El pastor utiliza un texto, 2 textos y muestra, y entonces la iglesia dice, bueno, como está escrito, entonces así es. Pero nunca te olvides, iglesia, ¿estás conmigo aquí? Nunca te olvides que dice la palabra del Señor que la suma de su palabra, esa es verdad. No un versículo no es verdad, ni un párrafo no es verdad, ni un capítulo no es verdad, sino la suma de su palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda doctrina que nosotros profesamos o hablamos o decimos debe estar condensado por la suma de toda la Biblia. En otras palabras, lo que yo creo o lo que me enseñaron debe estar de acuerdo desde Génesis al Apocalipsis. Pero si no, si es contraproducente, si aquí dice esto, pero en toda la Biblia dice lo contrario, entonces esa doctrina tiene un error. Tiene un problema, porque la Escritura dice que toda la palabra del Señor es inspirada y la suma de toda esa palabra, esa es verdad. Entonces, hoy por hoy tenemos también la misma tendencia de ¿qué? De escuchar, de seguir, de oír lo que el pastor dice. Lo que el que está al frente direcciona. Por esa razón que tenemos iglesias en todas partes con diferentes maneras de pensamiento y diferentes formas de creer o de pensar.
Unos creen que es blanco, otros negro, otros que dicen que es azul, otros que es de múltiples colores, bueno, etcétera, etcétera. Hablando de doctrina. Los unos que sí, los otros que no, los unos que pueden cantar aplaudiendo, los otros que no pueden cantar aplaudiendo, los unos que dicen que hay que adorar con instrumentos, otros que no instrumentos. Y bueno, y eso es un dilema que no se ha detenido hasta el sol de hoy día. De la misma manera, Dios entregó la ley ¿a quién? A Moisés. ¿Y Moisés a quién le entregó? Al pueblo. ¿A través de quién? A través del sacerdocio. El sacerdocio era diseñado por Dios, ¿para qué? Para interpretar y enseñar al pueblo para que guarden la ley. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con los sacerdotes? El sacerdocio se corrompió. Se corrompió el sacerdocio y los profetas se corrompieron y entraron en una dificultad donde el pueblo se fue detrás de otro Dios. Lo que pasa hoy por hoy. El pastor se tuerce y toda la iglesia se tuerce. ¿Qué tan importante es, iglesia del Señor, orar por vuestros pastores? Y orar. ¿Cuál es la oración principal que una iglesia debe hacer por el pastor? Señor, ¿provéele un carro? No. Señor, ¿provéele alimento de cada día? No. ¿Cuál es la oración principal? Y con eso no quiero decir que no puedes orar por la bendición de tu pastor. No. ¿Cuál es la oración principal que la nación o que el pueblo, que la iglesia debe hacer por su pastor? ¿Cuál? Que nunca Dios permita o que siempre Dios le guarde para que el corazón de ese varón o de ese siervo de Dios nunca se vaya a torcer. Que nunca se aleje de la palabra. Que nunca se aleje de la estructura de la palabra, de la columna vertebral que la Escritura enseña acerca de la doctrina de Cristo a la congregación. Porque dice la Escritura, hiere al pastor y las ovejas, ¿qué ocurre? Se dispersan. Hiere al pastor y la iglesia se acaba. El pastor se torció, por eso que hoy por hoy pastores están cambiando de religión o cambiando de fe. Al pastor lo convencen y llevan a la iglesia detrás. ¿Por qué? Porque la iglesia cree, dice esto. Pero si el pastor, él cree así, ¿qué somos nosotros para no creer? Porque existe una ausencia vergonzosa en el pueblo cristiano de que nosotros no estudiamos la palabra del Señor. Existe hoy por hoy. ¿Y cuál es el desafío en medio de todo esto? De que la iglesia, tú y yo, cada uno de nosotros tengamos un principio. ¿Y cuál principio? El de leer. El de estudiar la palabra del Señor por mi propia cuenta. ¿Para qué? Para no ser engañado por la persona que de pronto también es engañada. Porque la Biblia dice que un ciego guiando a otro ciego, los dos se van al hoyo. Entonces, aquí tenemos a la nación de Israel. Pero oído lo que dice, Dios dice, la nación de Israel, una palabra para ellos, pero ellos se han llenado de soberbia, de orgullo, a tal punto que cuando envío yo la palabra diciendo, va a venir destrucción, ustedes se han ido detrás de dioses ajenos, tengan la amabilidad y la bondad de volverse a mí porque se han torcido en sus caminos. ¿Cuál es la respuesta de los líderes religiosos de esa nación de Israel? Esto es lo que dice en versículo 10. Ellos dicen, en su corazón lo hablan con soberbia diciendo, los ladrillos cayeron. En otras palabras, esto que nosotros hemos hecho, o sea, lo que hemos construido nosotros, porque va a venir, dice, va a venir una nación que va a destruir todo. Dice esto, esta construcción que tenemos ahora de ladrillos, ya cayeron, no hay problema, cayeron. Pero nosotros lo vamos a levantar, esta vez no de ladrillo, sino de piedra. Lo vamos a hacer mucho mejor todavía. Porque ayer era de ladrillo nada más, pero ahora lo vamos a hacer de piedra. ¿Qué estaban haciendo? Desafiando a Dios. O sea que tú nos mandas a ellos para que se acaben aquí. Nosotros ahora confesamos y decretamos y establecemos que de aquí en adelante se va a hacer lo que nosotros decimos. Vamos a construir de piedra, no de ladrillo, sino lo vamos a hacer mucho mejor. La teología antigua mencionaba que la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero la teología de ahora es una teología en la cual no hay negación, no hay niégate a ti mismo, sino que ahora es, no, yo me amo a mí primero para luego amar a los demás.
Yo me amo a mí primero, primero yo, y después los demás, si es que me sobra tiempo, primero yo y después los demás. Es la teología de hoy. Primero soy yo y después Dios. Primero mi negocio, mi trabajo, después Dios. ¿No se das cuenta? En cambio, antes, ¿cuál era? Primero es Dios y después lo demás. Pero la teología de ahora, que se enseñó en las congregaciones y nos enseñaron a nosotros, es primero estás tú y después Dios. Primero tu trabajo, tu negocio, primero eres tú, tu estabilidad, después Dios. Primero tu pereza, primero tu sueño, primero es que no me quiero mojar, lo primero eres tú y después es Dios. Eso es lo que hoy por hoy el cristiano cree que esa es la manera como funciona y no es así, hermano. Entonces, ¿qué dijeron? Ayer era con ladrillos, vamos a hacerlo de piedra nosotros, vamos a mejorar la condición de la construcción. ¿Qué otra cosa más? Dice esto, cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Los higos, la higuera que cubría y todo eso se acabó, pero nosotros vamos a poner cedro. Es mejor todavía. La madera de cedro es mucho mejor que la madera de la higuera. No, eso no sirve, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a mejorar nuestra condición, vamos a mejorar la teología, como hoy se conoce como el evangelio moderno. Se modernizó el evangelio. Iglesias con cámara de humo, iglesias que para tener adoración apagan la luz, colocan flashes, luces de colores y todo eso. ¿Para qué? Para que exista misticismo, para que exista todo eso, supuestamente para manipular la presencia de Dios en el lugar. Vamos a mejorar ahora. Anteriormente era así, pero nosotros vamos a mejorar ahora. Antes el mensaje del predicador era un mensaje, escucha esto, muy tosco. Un mensaje muy tosco. Un mensaje que no tenía amor. Un mensaje sin amor. Un mensaje que anteriormente eran muy toscos para hablar. Eran muy fuertes para hablar. Cuando predicaban, le hacían arrepentirse de haber venido a la iglesia. Pero ahora vamos a cambiar nosotros, porque antes presentaron un Dios tirano, pero el Dios que yo creo ahora es un Dios de amor. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Es un Dios de amor. El Dios de amor que ahora hay es un Dios de amor. Ya no es un Dios así como ayer, un Dios tirano. No. Este es un Dios que ama. Este es un Dios. El Dios de ahora, ¿sabes qué? El Dios de ahora ama al rapero. Ama al merenguero. El Dios de ahora ama a todo mundo. Escucha esto. La condición del amor, nosotros castigamos a nuestros hijos porque le amamos, ¿no es cierto? Pero el resultado de ese amor trae castigo y trae decir, no, eso no. ¿Por qué? Porque yo te amo. Pero dice la palabra que el padre que ve a su hijo que hace lo que quiera y no le corrige es porque ese padre le aborrece. Es porque ese padre le odia a ese muchacho, porque no le corrige. Eso dice la palabra. Entonces, Dios a los hijos que Él recibe y ama, corrige, los disciplina. Así es como funciona esto. Pero hoy, ¿qué hicieron? Trajeron un Dios, otro Dios, no es el Dios de la Biblia, que se presenta ahora como el Dios que ama, el Dios que está llorando por ti, el Dios que está detrás de ti, el Dios que está esperando por ti. Aquí estoy a la puerta y llamo. Un Dios está afuera llamando. Por las redes sociales pasan en la red social te envían mensajes. Dice, hey, quiero comentarte algo. Tengo un amigo que ha venido de lejos y no tiene dónde dormir. Y está allí, por favor, si podrías darle posada para que duerma. Y su nombre es Jesús. Y tú pasas esto a 10 personas, entonces estás abriendo la puerta de tu corazón. Y el cristiano tan tonto busca 10 personas para pasar, porque de esa manera ya entra Cristo en el corazón. Ese no es el Cristo de la gloria, ese es otro Jesús, es otro Cristo que ha venido a trastornar a este mundo, engañar a todos los creyentes. Ahora, ¿por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? De los pastores, porque de los púlpitos se ha quitado la verdadera palabra del Señor. Entonces, era de ladrillo anteriormente, era rústico. Cristo Jesús, ¿cómo vino Él? Él vino envuelto en harapos. Él vino envuelto en harapos. Él no tenía una piedra donde recostar su cabeza.
Él no tenía nada, absolutamente nada para ofrecer. Hoy por hoy los conocidos apóstoles o los conocidos cristos o los conocidos profetas de hoy por hoy, yo tuve en consejería a alguien que vino a hablar conmigo y él ha sido guardaespaldas de uno de los pastores en Colombia. Dice que eran 6 guardaespaldas y él era uno de ellos. Y que le cuidaban a donde quiera que iba y le guardaban, le cuidaban con armas de grueso calibre y todo al pastor. Y me dice, no, eso en Colombia, eso es natural. Eso es natural, los siervos de Dios allá tienen guardaespaldas para cuidar. Mi pregunta es la siguiente, ¿en realidad es siervo de Dios? No hace falta ni contestar a esa pregunta, porque dice la palabra que Dios a sus siervos, el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Acampa a su alrededor, no hace falta tener guardaespaldas. Entonces hemos llegado a un punto en donde dice, ayer éramos así. No, es que ahora el cristiano, tú eres hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, tienes que ser ahora tú, no estés humillándote porque tú eres hijo del Rey. Tú no estés pidiendo porque tú eres hijo del rey. El hijo del rey tiene que hacer valer su estatus. Y bueno, nos enseña una cantidad de cosas que van cambiando. Dice, ayer era de ladrillo, pero ahora es de piedra. El evangelio de ayer era un evangelio rústico, áspero, pero ahora vamos a hacerlo más blando, vamos a mejorarlo. Vamos a traer a los púlpitos palabra de psicología o de bienestar, o que todo lo puedes, tú lo logras, si lo entiendes, tú eres importante, vales mucho. Y que dentro de ti existe el campeón que hay en ti. Saca ese campeón que hay dentro de ti. Motivación personal, empresarial, dentro de la congregación. Cambiaron. Dice, ayer era de ladrillo, rústico, pero hagámoslo de piedra ahora, de cantera. Piedras de cantera significa que está dado molde, organizadito, liso, todo bien organizado. Ayer eran árboles de higueras, ahora pongamos cedros, mejoremos la condición. En vez de humillarse, dijeron, vamos a hacer lo contrario. Vamos a cambiar. Se han atrevido hoy por hoy, hasta profetas hoy por hoy, los profetas de turno de este tiempo, se han atrevido a decir que ellos son quienes llevan la gloria de Dios a donde ellos quieren llevar. Llevan la gloria de Dios a donde ellos quieren llevar. Mira lo que dice allí. Y luego dice, pero Jehová, presta atención, ¿quién es el que va a llamar a cuentas? Jehová Dios, levantará los enemigos de Rezín contra él. ¿Quién es el que va a traer los enemigos? A algunos les cuesta entender eso. ¿Quién va a traer los enemigos? Jehová va a traer los enemigos. Él va a levantar los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. ¿De dónde? Del oriente a los sirios y a los filisteos del poniente. Y a boca llena devorarán a Israel. Y ni con todo eso, dice la palabra del Señor, ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, Dios trae para ese pueblo, dice, voy a traer destrucción completamente para este pueblo, a tal punto que devorarán a todos los ciudadanos y acabarán con la economía de este pueblo próspero. La tierra que fluye leche y miel será trastornada por completo, pero ni aún así, dice el Eterno, me veré conforme y tranquilo por todo lo que han hecho. ¿Qué fue lo que hicieron? Adulteraron espiritualmente, se fueron tras dioses ajenos. ¿Y la culpa de quién es? ¿De quién es la culpa? ¿Del pueblo o de los líderes, del sacerdocio y de los profetas? De los sacerdotes y los profetas. ¿De quién es la culpa? Del sacerdote y de los profetas. Por culpa de ellos. ¿Por qué? Porque ese sacerdote vino y le dijo, mira pueblo, aquí tengo otro Dios. Semejante a Aarón, cuando hizo el becerro de oro, dijo, hey nación de Israel, he aquí vuestro Dios. De la misma forma hoy también, estos profetas falsos que hoy por hoy existen, ya sean profetas o profetos, porque hay varones y mujeres ahora, apóstoles y apóstolas también hoy por hoy, traen otro Dios y presentan a la iglesia, presentan al pueblo, y el pueblo es seducido y empezaron a adorar y amar a otros dioses. Entonces Dios dice, yo y mi mano sigue extendida todavía. Lee lo que dice a continuación, versículo 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Apuntaron a otro lado, no entendieron, el pueblo no entendió de parte de quién venía, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Mira esto, es interesante, dice, pero el pueblo no se convirtió. La palabra convertir significa volver al que le castigaba, y ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Escucha esto, porque el pueblo, presta atención a esto, porque el pueblo se dejaba influenciar por sus sacerdotes. Cuando venía esto, ¿qué hacían los sacerdotes y los profetas? ¿A quién le echaban la culpa a ellos? ¿A quién le echaban la culpa a ellos? ¿Están aquí o no están aquí?
Yo quiero que ustedes presten atención a este mensaje, porque este mensaje le va a ayudar mucho cuando el día de mañana este conflicto social se venga más fuerte. Porque déjame decirte algo, yo no soy profeta, pero el mundo no tiene marcha atrás. Va a seguir colapsando y colapsando y colapsando, y tú y yo vamos a necesitar esas palabras que hoy por hoy el Señor nos está hablando a través de este mensaje. El día de mañana tú lo vas a necesitar, y si no prestas atención vas a pagar consecuencias muy altas, porque Dios nos está mostrando a nosotros qué hacer en momentos como estos. ¿A quién le echaban la culpa los sacerdotes y los profetas? Dice esto, y no fijaban sus ojos en Dios. No miraban a Dios que era Él el culpable. No, ¿a quién le echaban la culpa? Al diablo. ¿A quién le echaban la culpa? Al diablo. Todo lo malo. Venían los asirios, venían los filisteos, diablo, Satanás, el enemigo, el diablo, Hasatán. Hasatán es el culpable, este es el que nos hace daño, vamos a reprender al diablo. Hoy por hoy existe esto. Todo lo malo que ocurre es contra el diablo. Porque no se dan cuenta por qué razón eso malo que viene a mi vida, por qué razón está ocurriendo. Y al diablo, y si no es el diablo, a la mujer, y si no es a la mujer, a la suegra, y si no es a la suegra, al vecino, y si no es al vecino, al pastor. Le echan la culpa a todos, pero nunca reconocen la realidad hacia dónde tienen que apuntar verdaderamente. ¿Y dónde está el problema en realidad? No sé si tú puedes leer otra vez ese verso, pero el pueblo no se volvió, no se convirtió al que lo castigaba. No pensaron. Mira, hoy en Ecuador, la mayoría de pastores le están echando la culpa al diablo. Un poco de profetas se han soltado acá en Ecuador, soltando la palabra, entre comillas, y diciendo que es Satanás y son huestes espirituales de maldad que están acabando con esto, que están en Ecuador. Así que vamos a hacer guerra espiritual. Y todo el mundo se ha armado de machetes y garabatos y todo esto. Y se han armado de guerra en la guerra espiritual y en las oraciones y en ayunos peleando contra Satanás. Déjame decirte algo, iglesia, y todos aquellos que me escuchan a través de este canal. ¿Sabes qué? No tiene absolutamente nada que ver Satanás en todo esto. Quien está detrás de todo esto es Dios. ¿Y por qué? Por malo no, sino está llamando a cuentas a un pueblo que se ha alejado de Dios. Está llamando a cuentas a siervos de Dios que se han dejado enamorar por el dinero y la fama y la fortuna y se han alejado de la palabra de Dios, y por ende hay una iglesia completamente distraída. Dios por amor está trayendo esto, porque el padre al hijo que ama lo disciplina y lo corrige. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Haití, lo que pasa en este momento en Chile. En Chile, ¿qué es el problema? Decía por ahí, miré yo una publicación que decía, estos correístas andan hasta por Chile. Estos correístas están en Chile, están en Haití, están en España, están en Honduras, por todas partes estos correístas tratando de desestabilizar Maduro. No, mi amado hermano. No es así. Ha llegado delante de los ojos de Dios la traición, el adulterio espiritual, esa complicación. Mezclaron lo santo con lo profano. Los sacerdotes violaron la ley, pervirtieron el pacto de Dios, y Dios está llamando a cuentas a una nación. No, está llamando a cuentas a su pueblo. Escucha esto, a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A la iglesia. Nos está llamando a cuentas a nosotros, aquellos predicadores que estamos por todas partes, que hemos engañado a un pueblo creyendo que nosotros estamos bien, porque no hemos revisado verdaderamente el evangelio, no hemos entendido verdaderamente quién es Dios. Y aquí te estoy mostrando, y dice, mi mano sigue extendida, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, sino que apuntó a otro lado, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Versículo 14, y Jehová cortará, escucha esto, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿Qué significa eso, pastor? Cabeza y cola, rama y caña.
que Dios va a cortar en un mismo día. ¿Por qué? Porque Dios manda una prueba, un castigo, pero sin embargo en ese castigo, ¿qué hacen ellos? Satanás, no me vas a venir a vencer a mí. Vamos a convocar a un ayuno de 40 días entre todos. En Ecuador se convocó un ayuno de 21 días de ayuno y de vigilia. ¿Para qué? Para luchar contra Satanás, que está tratando de desestabilizar al Ecuador. Vamos a orar. Y en todas las iglesias han orado, reprendido al diablo, atando al diablo y acabando con todas las huestes espirituales de maldad. Pero han apuntado al lado equivocado. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto no está Satanás, está Dios. Ahora, Satanás o el diablo, como tú quieras llamar, recuerda que diablo significa adversario. Por lo tanto, Él es instrumento, es un siervo de Dios, como te enseñé la semana anterior. Él es también un siervo de Dios. Él no puede hacer lo que le da la gana. Él está esperando las órdenes de su amo y patrón, el Dios soberano. Así de simple, mis queridos hermanos. Entonces, estamos apuntando al lado incorrecto. Deja de pelear con Satanás, deja de pelear con el diablo, que él no tiene nada que ver. Aquí hay un problema. Los sacerdotes, el pastor, el ministro que está al frente en el púlpito ha corrompido el evangelio y ha guiado a un pueblo a adorar dioses ajenos sin que se den cuenta. Entonces dice lo siguiente. Dice esto: yo voy a acabar con cabeza y cola y con rama y caña. Versículo 15. ¿Quién es la cabeza? El anciano y venerable de rostro es la cabeza. ¿Cuál es ese anciano y venerable de rostro? El sabio, el que tiene conocimiento, el que da consejos, el que aconseja, el que direcciona. Esa persona dice, ese voy a cortar. Escucha esto, voy a cortar. ¿Qué significa eso voy a cortar? Voy a quitar a todos aquellos sabios que están allí, me los voy a llevar, van a morir. Yo siempre me acordé, hombres de Dios que han muerto en estos últimos días. Últimos tiempos hay muchos pastores y ministros que han dejado establecido un sano evangelio. Un sano evangelio. Uno de ellos, David Wilkerson. David Wilkerson dejó inclusive hasta una carta, y en esa carta dice lo que estoy hablando yo ahora. Y lo dejó hace años, creo que son, si no me equivoco, 5 años que él murió ya. Y dejó una carta diciendo, qué pena me da, que tengo dolor en el alma porque la iglesia va a atravesar un problema grande. ¿Por qué? Porque los sacerdotes han infringido el mandamiento de Dios y han transgredido la ley de Dios y se han rebelado contra su palabra porque han querido colocar y establecer su propia ley. A los sabios cortaré, los quitaré a los sabios. Aquellos ancianos consejeros que están allí despiertos, los voy a quitar. En otras palabras, los voy a dejar más en las tinieblas todavía, en la ignorancia todavía. Voy a sacarte, voy a quitarte. Al predicador, al pastor que tienes allí, que te alumbra, que te enseña, que te guía, que te aconseja, lo voy a quitar. Voy a cortar cabeza, mira esto. Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Escucha esto. El profeta que enseña mentira es la cola. A la hora de verdad, ni siquiera hasta el profeta que enseña mentira es la cola. Voy a quitar aquel que tiene consejo bueno para ti, el anciano y venerable de rostro, y también aquel que dice mentiras se voy a quitar. Porque voy a arrasar con todo lo que tenga que ver como ministerio o como sacerdocio, voy a acabar. Porque escucha esto, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. ¿Cómo? Dice que Dios no va a tener misericordia ni de sus gobernantes, ni de los jóvenes, ni de los huérfanos, ni de las viudas. Dios tendrá misericordia. ¿Por qué? Porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Y ahí me llama la atención lo que dice a continuación. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Va a dejar sin conocimiento, va a dejar y va a avergonzar a todos esos profetas como Dios lo está avergonzando. ¿Acaso no es vergüenza ahora para todos esos profetas que han profetizado mentiras y no han cumplido? ¿Acaso no es vergüenza ahora?
Lo que hablamos la semana anterior, esos profetas que profetizaron a Julio Melgar que no va a morir, hasta decretaron y ordenaron, ahora están en silencio, callados. Marcos Barrientos está cerrada la boca. Marcos Barrientos que dijo que Dios el Eterno ha hablado por medio de él y dijo esto, y que tus hijos te verán cantar y que tus nietos te verán esto, y dijo, no va a morir. Y cuando la entrevistaron le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué razón sucedió? No sucedió lo que dijo. Mi hermano, es que Dios tiene su voluntad. ¿Para qué habló entonces? ¿Qué Dios fue el que dijo dentro de él? Un falso Dios al cual está adorando, lamentablemente. A mí me encantan las músicas de Marcos Barrientos, pero ha caído. Pero ha fracasado. Porque se ha dejado seducir de sus pastores que están envueltos en la ignorancia y adorando a dioses ajenos. Avergonzados. Por ahí está una cantidad de profetas que han profetizado y no ha pasado absolutamente nada. Ahí están avergonzados aquellos. Y dice esto, por lo tanto, ni siquiera yo voy a tener misericordia. Las viudas van a estar diciendo, Dios mío, por favor, ayúdame. Y Dios dice de las viudas, ¿qué dice de las viudas? No te voy a prestar atención porque estás corrompida. Estás corrompida. El huérfano va a decir, Dios mío, por favor, ayúdame. Estás corrompido, no te voy a prestar atención. Los jóvenes, todos los seres están corrompidos. No voy a prestar atención a tu oración porque están bajo corrupción. Y aún todavía no se calma mi enojo. No se calma mi enojo aún todavía. Mira el versículo a continuación. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderá en el espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. ¿Por qué? Verso 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda. Y no se saciará, cada cual comerá la carne de sus brazos. Escucha esto, ¿acaso no nos damos cuenta de lo que está pasando hoy por hoy? ¿Quién tiene pena de quién? ¿Están acá? ¿Alguien tiene pena de alguien? No, ahora nadie tiene lástima de nadie, cada cual se salva por su propia cuenta. Y eso dice que es consecuencia de ¿qué? Consecuencia de que el sacerdocio y los profetas trastornaron su palabra y hablaron mentiras. Y el pueblo paga las consecuencias. ¿Por qué razón el pueblo? Porque el pueblo es responsable y paga las consecuencias porque el pueblo nunca se dedicó a ver si en realidad lo que está diciendo es verdad o es mentira. Sino que a todo decían amén. A todo decían amén. Ni siquiera Biblia cargan a la congregación, ni siquiera anotan lo que el pastor está diciendo, sino que todo dicen amén. Por eso hay algunos hermanos que me dicen, pastor, yo a donde quiera que voy, me voy a cualquier iglesia. Yo entro en la iglesia y un hermano me dijo, aún hasta en la iglesia católica, yo llego allí y yo alabo a mi Señor, mientras ellos alaban a otro Dios. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Ustedes creen que puedes entrar a cualquier iglesia a alabar a tu Dios y que los demás alaben a su Dios? No, hermano. La Biblia dice que no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Claramente menciona la palabra del Señor. Tiene que haber en cualquier iglesia donde la palabra de Dios sea la columna vertebral. Escucha esto, que la palabra sea la columna vertebral, entonces tú puedes estar seguro que esa iglesia puedes alimentarte. Porque hoy por hoy existe una cantidad de iglesias y no estoy salvando ni la nuestra, sino de manera general, donde la palabra del Señor, donde la escritura, la palabra del Señor se ha ido ausentando paso a paso, poco a poco. Se ha ido ausentando. Durante estos 2 domingos que he predicado, casi 2 horas y más, ha sido para mí un desafío, no por predicar esas 2 horas, porque anteriormente hasta 3 horas se predicaba. Un día prediqué 7 horas aquí en la congregación. Pero me llenó de satisfacción que hay una congregación, una iglesia que puede aceptar y esperar y aceptar la palabra del Señor, porque en otras iglesias pasa una media hora y ya tienes que parar, porque toda la iglesia, porque dice la ciencia que un ser humano puede atender 20 minutos.
Que después de los 20 minutos ya no pasa nada. O sea, ayer era de ladrillos y ahora es mejorado el Evangelio. Hay que mejorarlo el Evangelio. Dice esto, Dios no va a tener piedad de nadie, porque y entre el pueblo se van a comer. Es increíble ahora en Ecuador, en Chile, los saqueos que existen. Tienen pena de la persona que está ahí adentro, del dueño de ese lugar. Saquean todos, no tienen pena de nadie. Existe una anarquía total. ¿Y por culpa de quién? ¿De un gobierno? ¡Ey! ¿Están acá? ¿Es de un gobierno? La anarquía que se vivió aquí en el Ecuador, ¿es por culpa de nuestro presidente Lenín Moreno? No. ¿Es por culpa de quién entonces? Es por culpa de la iglesia, del pueblo del Señor, por culpa de los pastores y ministros que hemos jugado con Dios. Me incluyo ahí también, porque ese es un desafío para mí día a día, mantener el sano evangelio de la palabra del Señor ministrando desde este púlpito, aunque no les guste. Aunque algunos se pongan y digan, no me gusta, no me agrada cómo es el pastor, no me agrada cómo es él. Porque él predica, habla como así, como muy fuerte, como no me gusta. En cambio, la iglesia de allá es bonito porque le vierte amor. El pastor parece Walter Mercado, a paz y amor. Por eso no me gusta esta iglesia. Lo siento, de verdad lo siento, pero es hora de que nosotros nos paremos en la brecha y digamos, Señor, perdónanos, ten misericordia, porque hemos faltado y hemos fallado a tu palabra, Señor. Hemos dejado tu palabra en segundo lugar. Hemos colocado otra cosa en primer lugar y hemos dejado tu palabra en segundo lugar. Hay que regresar, hay que volver a quien verdaderamente tiene el poder para calmar y parar todo esto, que es Dios. Él está detrás de todo esto. ¿Por culpa de qué? Por culpa de su pueblo. La iglesia tiene una responsabilidad. ¿Dice o no dice la palabra que tú y yo somos luz? ¿Dice o no dice la palabra que tú y yo somos sal? ¿Qué hace la sal en la olla? Da sabor, da sazón. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en la olla no hay sal? ¿Cómo está esa carne? ¿Cómo están esas papas? ¿Cómo está allí ese sancocho de gallina? ¿Cómo está eso, Yaye? Es simple, insípido y tú no quieres ni comer. ¿Sabes cómo está el Ecuador en este momento? Simple, insípido, no tienes nada que comer. ¿Por qué? Porque la sal ha perdido su sabor. Y dice la palabra, ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor? ¿Para qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Para ser pisoteada, para ser hollada por los hombres. Yo no sé si estás entendiendo esto. Iglesia, tú y yo somos responsables de nuestra provincia. Tú y yo somos responsables de nuestro cantón. La iglesia del Señor es responsable del manejo de una provincia porque tú y yo somos la sal. ¿Qué pasa cuando la luz? Dice la palabra que Cristo Jesús dijo, la luz no se coloca debajo de un almud, no, se coloca sobre algo para que pueda alumbrar a todos. Pero ¿qué es lo que hizo el evangelio moderno ahora? Colocó la luz debajo del almud. Y las tinieblas han ganado terreno a tal punto que la luz se siente tan diminuta, tan pequeña y los fuertes vientos han apagado la luz. Y cuando la luz se extingue, las tinieblas gobiernan y la maldad aumenta. Pero cuando la maldad aumenta, dice la palabra, sobreabunda la gracia. ¿En qué momento sobreabunda la gracia? Cuando existe su palabra siendo predicada y enseñada y llamada la atención de una manera frontal, como su palabra permanentemente lo hace. Es muy importante entender, iglesia del Señor, aquello. Entonces dice esto, van a tener un problema serio. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá la izquierda. No sé si te hace familiar esto. La mano derecha comiendo a la mano izquierda. La mano izquierda comiendo a la mano derecha. ¿Sí estás entendiendo? ¿No es cierto que no entiendes? No entiendes, no entiendes. Que yo soy de la izquierda, que yo soy de derecha. Ahí están los de la derecha, que es el capitalismo. Ahí está Nebot, está Lazo, son de la derecha. Y de la izquierda está Correa, está Lenin, y están todos los de la izquierda. Y de la izquierda comiéndose a la derecha, y de la derecha comiéndose a la izquierda. ¿Qué acaso no te das cuenta? Que los republicanos y los demócratas
que los verdes y los blancos y los, bueno, etcétera, 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 hoy por hoy está dividido. ¿Y por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Dímelo, ¿por culpa de quién? Por culpa de sus siervos de Dios que no hicieron el trabajo para el cual fueron enviados. Existe una demanda de parte de Dios. Y ahora tú estás diciendo, pero sí, los pastores tienen la culpa. Tú tienes la culpa por venirte a la iglesia, sentarte cómodamente, dormir plácidamente, sin tener ni siquiera remordimiento. Venir a la iglesia y ponerte a conversar, venir a la iglesia y sentar y tu mente estar por otras partes y ni siquiera tomar la Biblia para escudriñar, ni siquiera prestar atención, tú también eres culpable. Y por esa razón dice la palabra que vendrá la aflicción. Y cuando venga la aflicción no solamente los pastores van a sufrir, ellos van a sufrir mucho más. Nosotros somos los responsables, pero la iglesia del Señor va a ser perseguida y va a sufrir el embate duro. En nuestro Ecuador, miren allá en Venezuela, nuestros hermanos venezolanos, ellos saben exactamente lo que ocurre allá. Las iglesias evangélicas nunca más volvieron a ser como eran. No, ya no son como eran antes. Las iglesias allá perdieron toda noción, ahora están esperando sin saber qué hacer. Todos pensando, cuando se vaya Maduro todo va a cambiar. Y cuando se vaya Maduro vendrá otro más maduro. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela necesita que la palabra del Señor sea plantada nuevamente. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, sus sacerdotes violaron el pacto, transgredieron su ley, se alejaron y presentaron dioses ajenos y el pueblo se fue detrás de dioses ajenos. ¿Cuáles dioses? El Dios de la prosperidad, el Dios de la confesión positiva, el Dios del dominionismo, del Dios del reino ahora, el Dios del bienestar, el Dios de la psicología. Hoy hay pastores, psicólogos dentro de una congregación, mezclando lo santo con lo profano. Mi pastor es psicólogo y orgullosos todavía. Y no se dan cuenta que esa es la perversión más grande que puede existir, que un predicador de la palabra de Dios sea psicólogo y pastor. No puede ocurrir, porque la psicología es una teoría que salió de corazones y cerebros y mentes ateas. Todos aquellos psicólogos que se inventaron la psicología, ateos a carta cabal. Ni uno no existe que cree en Dios. Sigmund Freud, Kirchner, Roger y todos ellos ateos. ¿Y cómo puede la teoría de un ateo traer y mezclar con la teoría de la fe? Es increíble, es espantoso. En ese punto estamos ahora viviendo. Ese es el grave problema que tenemos ahora. ¿Te das cuenta que ya cambió? Es que Lenín Moreno, y ahora Lenín Moreno también tiene que buscar a quien echarle la culpa, pues. A Correa. Y Correa también tiene a alguien a quien echar la culpa, pues. La izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. A los de la derecha. ¿Y los de la derecha a quién le echan la culpa? A los de la izquierda y así sucesivamente. Y tú y yo estamos en medio, ¿sí? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ahora mira esto, versículo 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ahí mismo existe una disputa tremenda, y ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No sé si usted va dándose cuenta cuál es el problema de una crisis social. Yo no sé si usted está dando cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Cristo Jesús nos dio una gran comisión a todos nosotros. Escucha, iglesia. Dijo, vayan ustedes. ¿A quiénes envió? ¿A los romanos? ¿A los judíos? ¿A quiénes envió? ¿Están acá? ¿A quiénes envió? A los romanos le dijo, a los judíos le dijo, después cuando resucitó, ¿a quiénes fue que le dijo? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quiénes fue que ordenó? A la primera iglesia, a los cristianos, a los discípulos. Dijo, ustedes vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio para que todo aquel que crea sea salvo. A nosotros nos encomendó. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo?
predicando el evangelio, predicando a Cristo. No, pastores y profetas y apóstoles predicándose a sí mismos, contando experiencias místicas que vivieron, milagros que hicieron, muertos que resucitaron. Vamos a tener noche de gloria hoy. Traigan los enfermos, los paralíticos, para aquellos hermanos que dicen: pastor, ¿por qué no hace culto de sanidad? A mí Dios no me ha mandado a hacer culto de sanidad. A mí Dios me ha encomendado predicar el evangelio para que a través del evangelio una iglesia pueda conocer a Dios. Para eso me ha enviado. No me ha enviado a sanar enfermos, a paralíticos. No. Dios me envió a predicar la palabra de Dios para que tú y yo podamos entender quién es Dios y poder adorarlo conociéndolo. ¿Por qué razón? Aquí dijo Guillermo Maldonado, dijo: hay iglesias donde ni una pulga salta. Pero en cambio en esta iglesia aquí todos saltan. ¿Creen que por saltar, por eso y todo, ahí está Dios? No. ¿Dónde se encuentra Dios? Donde tienen ansias de conocerlo. ¿Dónde está Dios? Donde tienen ganas y ansias de conocerlo. Un pueblo sediento, un pueblo hambriento de conocer más a Dios. Es ahí donde Dios se encuentra y es ahí donde Dios se expresa, es ahí donde Dios se revela. Entonces, dice: y todavía esto, 3 veces he enviado plagas y todo, pero sin embargo mi furia aún no ha sido cesada todavía. Voy a borrarte del mapa completamente. Todos Latinoamérica se asombraban de Venezuela, de Siria. ¿Por qué pasa en Siria todo eso? ¿Por qué pasa a los palestinos, que la nación de Israel, ellos le atacan, acaban y nadie hace nada? ¿Por qué? ¿Por qué pasa con Siria lo que pasa? ¿Por qué ocurre con Venezuela? A Maduro no lo pueden acabar ni por nada. Miren esto, en Venezuela ocurre algo muy interesante y que pocos se han hecho esta pregunta. Maduro, el presidente de los hermanos venezolanos, todo aquel que se levanta en contra de él, ¿qué ha hecho Maduro? Lo ha fulminado, lo ha desaparecido, lo ha acabado. Preso, y hasta luego, lo quita del camino. Pero hay uno que está de pie y que no lo puede tocar. Hermanos venezolanos, piensa, ¿por qué razón no le puede tocar Maduro a él? Y le dice que sí, que le hable y todo eso, pero es intocable. Y Venezuela es el único país, creo, el único país que tiene 2 presidentes. Ahí tenemos a Maduro y a Guaidó. 2 presidentes. En un país democrático, con un tirano en la silla de Carondelet, y con otro presidente ahí a la par, y no le toca para nada, y el otro sigue dando funciones y naciones le reconocieron como presidente. Piénsalo, ¿qué está pasando? Pero aún hasta hoy por hoy las iglesias evangélicas, ¿sabes cuál es la meta de la iglesia evangélica? En todas partes, en Brasil, en todo lugar donde ha habido este tipo de cosas, ¿sabes qué es lo que la iglesia piensa en este momento? Que la única manera de parar todo esto es formando un partido político y colocando un cristiano en la silla de Carondelet, asambleístas cristianos y todos cristianos, y entonces un partido político de cristianos, entonces cambiará. Malas noticias, no cambiará. Y yo no soy profeta, No, así el pastor profetizó, el día de mañana escucharán este mensaje y se acordarán. No cambiará. ¿Por qué? Porque allí no está el problema. El problema no es político, el problema no es militar, el problema no es social, el problema es espiritual. Y con todo esto dice, no regresaron a ver a Jehová. No, sino que ¿qué dijeron? Pues se derrumbó el ladrillo, vamos a hacerlo de cantera. Se acabó esto de la madera de higuera, pues vamos a hacerlo de cedro. Vamos a mejorar. Si ayer no fuimos políticos, ahora vamos a organizar un partido político cristiano y vamos a salir adelante. Pastores que están dedicados en este momento en el Ecuador, está en una pugna de poderes intentando quién quiere ser presidente, porque todos sienten el llamado para ser presidente.
Y hay algunos que le han profetizado que él va a ser el presidente. Otro va a ser una mujer presidenta del Ecuador. Y hay profecías por todo lado. Los profetas y las profetas en Ecuador están como piedras en el río ahorita. Pero no habrá paz. ¿Por qué? Porque se está apuntando al lado equivocado. Ahora, versículo 1 del capítulo 10, lee conmigo. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Ahora, qué raro, ¿eh? Dios trae juicio sobre Israel, pero a aquellos que vienen a hacer juicio, Dios les llama a cuentas también. A Nabucodonosor dijo, tú vas a venir y a traer juicio, pero no te voy a dejar a ti también sin castigo. Te voy a castigar, le dijo a Nabucodonosor. Y en este caso, al rey de Asiria, de la misma manera. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Mira, mi amado hermano, cualquier decreto que vaya en contra de los más pobres o que acaben con la... Y el día de mañana habrá decretos acá que quiten la libertad de culto, y así como en Cuba, así como en Venezuela y así como en otros lugares, Corea del Norte, así de esa manera habrá también en nuestro país. Llegaremos porque ese es el lugar donde vamos a llegar. Y para esos gobernantes es esta palabra. Hay de los que dictan leyes injustas. Al rico favorecen, como es en este caso, a los ricos favorecen y a los pobres quieren echarle mano para que paguen los platos rotos. Y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Te das cuenta que es medio contraproducente? Arriba dice, yo no tendré misericordia de la viuda ni del huérfano, no tendré misericordia y aún así no me veré contento con eso, Dios. Y ahora acá dice, ay de aquellos que vienen a dañar a la viuda y al huérfano. ¿Cómo es eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Con qué le castigas a tu hijo? Con una vara, ¿cierto? Con una vara. Tú tienes con una vara. Ok, ¿a la vara le cuidas o no le cuidas? Le cuidas a la vara. Le tienes bien alzado así. ¿Dónde está la vara? Cuidado, me vas a perder. Cuidas a la vara. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú amas a la vara? ¿Tú amas a la vara? No, tú no amas a la vara. Pero tú cuidas a la vara. Porque la vara es el instrumento con el cual castigas y corriges a tu hijo. ¿Pero amas a tu hijo? Claro que sí. Dios dice esto, esa vara que es, yo voy a corregir. ¿Y qué pasa cuando una vara ya cumplió su función, quizás ya está astillada y todo eso? ¿Qué haces con la vara? La desechas y reemplazas por otra. Así mismo, hermano, Dios es de la misma manera. O más bien dicho, nosotros actuamos de la misma manera como Dios lo hace. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? A todos los políticos que hoy se creen, pero los superhombres. Ahí tenemos al ministro de Defensa, a la ministra de Gobierno, que se cree imparable, se cree demasiado fuerte, aplasta y hace lo que le dé la gana con todo. Dios está detrás de todo esto, pero también tendrá su juicio el día de mañana. Nadie se queda, porque Dios es un Dios justo, nadie se queda sin el juicio de Dios. Nadie, hermano, nadie, absolutamente nadie. Dice, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Por qué razón Dios se mantiene con su furia así tan fuerte, tan fuerte? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo no se arrepiente. Viene lo que viene, pero sigue reprendiendo al diablo. Y Dios dice, no es el diablo, soy yo, porque ustedes me han abandonado. Porque ustedes me han dejado. Porque ustedes aprendieron a vivir una doble vida, amando a Dios y amando a otros dioses también. Ustedes tienen la culpa. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero el pueblo dice, no quieren volver. No quiere. Isaías menciona también y dice lo siguiente. Dice eso, paraos en los caminos y regresar a la senda antigua y camina por allí. Y todos dijeron, no queremos caminar por allí, porque nosotros tenemos nuestro propio camino. Ahora lee el verso 5 que nos va a traer un poco de tranquilidad.
Oh Asiria. ¿Qué dice allí? Oh Asiria, ¿qué? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Vara y báculo de mi ira, de mi furor. En su mano he puesto, ¿qué? Mi ira. ¿Sabes a quién está hablando? Está hablando al rey de Asiria. Y dice, el rey de Asiria es mi vara. ¿Estás conmigo acá? Es mi vara, es mi báculo de mi ira. En su mano he puesto mi ira. En otras palabras, toma y castiga. Yo recuerdo mi madre, cuando yo tenía, que será unos 7 años, 8 años, era terrible y tremendo. Y en el lugar donde yo vivía, en La Maná, en ese lugar había un teniente político, era un negro grandote, gigante, era un teniente político. Le tenían temor. Los ladrones, cuando estaba ahí, él no robaba. Y agarraba a un ladrón, lo arrastraba, y él andaba en un caballo, como en el viejo oeste, con sombrero y con pistolas y con eso, y a los ladrones le perseguía y con ¿cómo se llama este? Con un lazo, los atrapaba a los ladrones y los amarraba, como en el viejo oeste. Yo tenía 7 años allí. Pero los padres de familia, cuando tenían hijos demasiado malcriados y no podían con él, ¿qué hacían? Llevaban allá donde él, le decían, démelo cogiendo. Y le daban, y él tenía eso. Yo le tomo al muchacho, lo guindo y le doy 100 latigazos. Entonces el padre decía, no, pero 50, 100. Pero cuando yo lo tome, usted así llore, no le voy a dar. Con esa condición. Y así fue. Y yo miré cómo le castigaban a muchachos. Yo miré cómo le castigaba. Y ese sí le daba, pero con ese látigo, pero le hacía pedazos. Yo me asusté eso mirando. Pero uno muchacho no hace caso. Para no alargar la historia, mi madre fue a verlo para que me eche mano a mí. ¿Serio? Y yo lloraba, me subí a un árbol de laurel que era grandísimo, me subí hasta la punta del árbol para que no me atrapara. Y de allá miraba que mi madre iba caminando a verlo a él. Y mi madre decidida a verlo a él. Pero gracias a Dios, yo creo que fue la misericordia de ese entonces, ya Dios me amaba a mí. No estaba ese teniente político, se había ido a cazar a otro ladrón. Y mi madre fue allá, él esperó y él no regresó. Como dice, entonces no había celulares. Y regresó a la casa allí, y ya se le pasó el furor. Y por la tarde yo dije, prefiero caer en las manos de mi mamá antes que en las manos del teniente político. ¿Sí? Y eso frenó lo bandido que era, porque qué muchacho, me imagino que debe haber sido tremendo para que mi mamá haya tomado esa decisión. Entonces, cuando ya no puede, para que la ira de ella iba a colocar ¿dónde? ¿En las manos de quién? Del teniente político. ¿Y sabes lo que dice Dios aquí? Tengo iras, tengo furia, que si yo te acabo, te desaparezco. Pero voy a poner mi vara. Voy a colocar mi reprensión en manos del asirio, para que sea el asirio, él será mi báculo de mi furor. Y dice verso 6, le mandaré contra una nación pérfida, perdida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Eso se llama crisis social ahora. Eso se conoce ahora como la crisis social. Anteriormente esto era, ¿cómo? Voy a leer nuevamente, verso 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, y aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Dice que en el pensamiento del rey de Asiria no está hacer daño. Iglesia del Señor, yo estoy completamente seguro que en el pensamiento y en el corazón del presidente Lenín Moreno no estaba dar el paquetazo, ni mucho menos atrapar a los líderes, y todo lo que está pasando no estaba en el corazón de él. Pero Dios dice, en Ecuador mis sacerdotes han violado mi pacto. En Ecuador los pastores del Ecuador se han torcido. Entonces yo llamo a juicio. Yo voy a poner mi ira en las manos del presidente Lenín Moreno.
yo voy a poner mi ira y voy a entregar mi vara y mi báculo para que Él llame a cuentas a toda una nación. ¿Por culpa de qué? Por culpa de que han violado el pacto. ¿Y han violado el pacto el presidente? No. ¿Ha violado el pacto los ministros? No. ¿Han violado el pacto el pueblo, demás del pueblo? No. ¿Quiénes son los que han violado el pacto? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Por culpa de quién? Por culpa de sus pastores. Yo no sé si tú te estás dando cuenta. Qué tremendo juicio existe, mi amado hermano, detrás de todo lo que ocurre. Eso pasa en todas partes. Hoy quizás te suena un poco descabellado, pero el día de mañana todo esto llegará a su final y entenderás y entenderemos nosotros. Llegaremos a un momento donde no podremos ni siquiera decir absolutamente nada, sino solamente callar, porque todo esto está llegando a su final. Ahora, pero no voy a seguir leyendo, ustedes pueden leer esto en casa, pero Segunda de Reyes 19:28, lo leímos la semana anterior, pero quiero ahora leerlo. El rey de Asiria, Sennacherib, rey de Asiria, cuando él tomó poder y llegó a ser el amo y señor y acabó con Israel y acabó con todo, hizo todo lo que Dios dijo que haga. En su corazón él dijo, ahora nadie me va a vencer a mí, ahora yo soy el amo y señor. Es como Chávez, por ejemplo. Es como Fidel Castro, por ejemplo. Son amos y señores y dicen, a mí nadie me puede derrotar. Yo tengo el poder ahora. Pero Dios dice, no te ensoberbezcas porque tú estás pensando que tú eres más importante y que lo que has hecho lo has hecho porque tú has querido. No, estás completamente equivocado. Lee lo que dice 2 de Reyes 19:28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Ahí tenemos a Nabucodonosor diciendo, yo soy el amo y señor, a mí tienen que adorarme. El que no me adore, al horno de fuego. El que no me adore a mí, al pozo de los leones. Me van a adorar. Y Dios dijo, yo te utilicé a ti como una vara para que vengas a acabar con mi pueblo. Porque mi pueblo había fallado. Ese es un problema entre ellos, pero te tomé a ti. Pero ahora tú te crees Dios. Ahora tú te crees demasiado bueno. A Chávez, a Fidel Castro, al presidente de Corea del Norte, a Rafael Correa, que se creía el amo y señor y papito de todo mundo. ¿Te crees así? ¿Te ensoberbezques contra mí? Y te atreves todavía a sacar a Dios de la Constitución, a Rafael Correa. ¿Te atreves a hacer eso? Sacar la Biblia de las iglesias. ¿Te vas contra mí? Estás equivocado. Ahora yo voy a poner un garfio en tu nariz y te voy a hacer retroceder para que veas de dónde saliste. Y a Nabucodonosor ahí le dijo, 7 años te voy a enviar a ti para que estés viviendo entre los animales. ¿Yo? Sí, a ti. Eso ni lo dude. En ese instante la palabra de Dios dice, los que han leído me van a corroborar y los que no, lean el libro de Daniel capítulo 1 en adelante. Al instante Dios sacó el corazón del rey y colocó un corazón de animal. Y él se puso en 4 patas. Ya no eran pies sino patas, le salió uñas, le salió pelos y se fue saltando y se metió allá con las vacas y con los caballos y con los animales y todos los consejeros lo traían, lo bañaban, lo colocaban, le vestían de ropas reales, volvía a sacarse y volvía a irse allá. 7 años. Y dijo, para que tú veas quién manda, en esos 7 años yo voy a tener el trono, tu trono, nadie va a sentarse allí. 7 años, a los 7 años, por eso es que Nabucodonosor termina diciendo esto, Dios es el Dios eterno, Él hace con los habitantes de la tierra lo que a Él le parece hacer, Él es el que hace todo. Ahí tenemos a Chávez, que él sí, que grandeza y que grande, chao, por donde veniste, por ahí te voy a devolver. Fidel Castro, por donde veniste, por ahí te devuelvo. Maduro, por donde veniste, por ahí te devuelvo. Y así sucesivamente. No sé si están entendiendo ustedes.
Existe un porqué de todo lo que ocurre y todo está centrado en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Isaías 3:14. Dice esto, Isaías 3:14, el Señor entra en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes, pues vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas, ahora contra los gobernantes. O sea, los gobernantes sirvieron como báculo, como vara para castigar al pueblo, a su pueblo, pero Dios también llama a juicio a esos gobernantes. También los castiga. Isaías 59:4. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Una nación de esa manera se parece mucho a la nuestra. El versículo 13 del mismo capítulo. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas, maquinando permanentemente mentir a una nación. Miqueas 3:1-5, lean conmigo esto por favor. Miqueas 3:1-5, dije, oíd ahora príncipes de Jacob, está hablando a su pueblo, no te olvides, no tiene nada que ver con el pueblo, con las naciones, no, sino todo esto es con su pueblo. Miqueas 3:1-5, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo malo y amáis lo malo. Mira esto, aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. O sea, en otras palabras, este pueblo llegó a tal punto de a lo malo llamar bueno y a lo bueno llamar malo. Yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Acaso no estamos dentro de la iglesia a nivel mundial o a nivel de la región? ¿No estamos hoy por hoy viviendo algo semejante? Que iglesias y pastores a lo malo llamando bueno y a lo bueno llamando malo. Es increíble cómo la palabra del Señor, cómo se repite la historia. Otra vez dice esto, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Hablando de gobernantes, de sacerdocio, hablando de todo eso, versículo 4, entonces clamaréis a Jehová. ¿Y qué? Esto es lo que no se entiende hasta el día de hoy. Y clamaréis a Jehová y no os responderá. Hermanos, esto es tremendo. Podremos hacer vigilias, podemos hacer ayunos, podremos reprender al diablo, atarlo, amordazarlo, encadenarlo y todo eso. Puedes hacer guerra espiritual, lo que hagan, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios está detrás de todo esto y Él no responderá. Antes, mira lo que dice a continuación, antes esconderá de vosotros su rostro. En aquel tiempo, ¿por qué? Por cuanto hiciste malvadas obras, así ha dicho Jehová, ¿acerca de quiénes? ¿Acerca de quiénes? ¿Estás leyendo tu Biblia? Acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Profetas que hacen errar a mi pueblo. Sigue a continuación y lo que viene a continuación es más tremendo. Y claman paz cuando tienen algo que comer. Claman paz cuando tienen algo que comer. O sea, estos profetas cuando están llenos, cuando tienen dinero, cuando tienen comida, cuando tienen carro, casa, guardaespaldas y todo, entonces dice, paz viene para ustedes, iglesia, paz para ustedes, bienestar y todo eso. Presta atención a lo que dice más adelante. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿No te suena familiar esto, mi amado hermano? Estos profetas cuando tienen algo que comer, paz. Y al que no les da de comer, guerra. Voy a ponerlo de otro modo.
para que puedan entender. Hoy por hoy, en las iglesias evangélicas, hoy por hoy, ¿qué ocurre en las iglesias de nuestro Ecuador? No nos vayamos por otras partes, de nuestro Ecuador, de nuestra provincia, aquí, Ecuador, Lago Agrio City. ¿Qué pasa con los predicadores y pastores dentro de la congregación? Han dividido a la iglesia entre los que más diezman y más dan de los que no dan. Dan poquito. Eso pasa en la iglesia hoy por hoy. Eso sucede en las iglesias hoy por hoy. El pastor le visita a la oveja más gorda. El pastor visita a la oveja que más dinero tiene y siente dentro de él un llamado a visitar a ese hermano o a esa hermana. Y no se tiene un cargo de trabajo para visitar a esa persona, llamarle, mensajearle permanentemente. Pero para el pobre, para el que no tiene nada, y el que no tiene nada viene y dice: pastor, mire, de orando por mí porque estoy mal. Eso es porque no diezmas. Eso es porque tú no diezmas, porque tú no estás, porque no has dado. No he visto que tú estés diezmando. Por esa razón tienes guerra para ti. Pero para el que da más, ¿qué es? Para ti paz, prosperidad, amor, mucho, 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 mucho amor. Pero para el que no da nada, ¿qué? Guerra contigo, juicio contigo. Es por esto, juicio, juicio, juicio para ti. Eso pasa en las iglesias de hoy por hoy. Y yo agradezco a Dios que en esta congregación, y ustedes son testigos que eso no ocurre. Aquí los que tienen y los que lo tienen, todos somos uno. No hay preferencia para el que más tiene. No hay ninguna preferencia. De parte de su pastor no existe tal preferencia. Y eso ustedes lo saben bien. Nadie puede decirme a mí que el pastor solamente con el que tiene plata con él anda. No, más bien con el que tiene plata me alejo. Porque generalmente el que tiene dinero intenta manipular al pastor y por ende a la congregación. Bueno, no todos. El que ha madurado y ha entendido es diferente. En nuestra congregación no tenemos ese problema, pero hoy por hoy existe ese problema. ¿Acaso no dice allí: los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer, proclaman guerra? Eso ocurre en la actualidad. Y entonces Dios dice: ya me cansé de vosotros pastores, me cansé de vosotros sacerdotes, me cansé de ustedes. En vez de arrepentirse, ustedes siguen de mal en peor. Por lo tanto, voy a traer juicio sobre ustedes y voy a traer sobre ustedes a mi siervo. Escuche esto: a mi siervo. A mi siervo el asirio lo voy a traer, le voy a entregar mi vara para que le castigue a ustedes y los acabe completamente. Traigámoslo a pleno siglo XXI. Yo voy a traer a mi siervo Maduro, Nicolás Maduro, para un pueblo cristiano venezolano que no ha entendido, que estaba solamente creyendo de que todo es por profecía y porque soñé, porque Dios me habló. Muchos profetas han venido desde Venezuela acá y se han topado conmigo, porque la mayoría son profetas, sueñan, ven visiones, sienten. Yo sentí, yo soñé, yo vi. A mí se me apareció un ángel y yo una voz escuché. Y con ese cuento han vivido toda una vida engañados. Y ahí dice el Señor: ustedes al sacerdocio violaron mi pacto. Yo voy a traer la vara y mi báculo, se lo voy a entregar a Nicolás Maduro. Él los va a someter a ustedes. Y ahí está. Y ahora la vara y el báculo le entregaré a mi siervo, doloroso pero verdad, a mi siervo, el presidente Lenín Moreno, para que él los castigue. Repito, yo no soy profeta, solamente estoy transcribiendo y pasando la información que está escrita en la palabra. Y eso que todavía, escuche esto, no hemos llegado al Nuevo Testamento. Estoy hablando del Antiguo Testamento para tener referencia. Y creo que de esta predicación va a haber una tercera parte. Porque miré la hora y ha sido las 12 ya. Aún ni siquiera he hablado del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está con claridad. Y quiero, escucha, mi amado hermano,
¿Qué es lo que pasa en nuestra nación en la actualidad y en todas las naciones? Amigos que me escuchan y pastores, hermanos cristianos en todo el mundo, la crisis social que se avecina es por consecuencia de que se ha perdido el sabor de la sal y se ha extinguido la luz que Dios nos entregó a nosotros que brillemos. Ahora, ¿qué luz? ¿Qué luz? ¿En qué momento, escucha con atención, en qué momento la sal pierde su sabor? ¿En qué momento? ¿En qué momento la sal pierde su sabor? ¿Cuándo? Alguien dijo por allí. Voy a hablar serio ahí. ¿En qué momento se pierde su sabor? Cuando no da sabor, dice. Llévenlo para Venezuela, dice. ¿En qué momento, escucha, en qué momento la sal pierde su sabor? Cuando la sal queda guardada. Y esa sal guardada, en otras palabras, estancada allí y se va derritiendo, se va extinguiendo. Y cuando acordaste, esa sal ya no sirve. ¿En qué momento tú y yo, escuchan, estás acá, en qué momento la iglesia pierde su sabor? Cuando tú dejas de hablar de la palabra de Dios a otras personas. Pregúntate a ti mismo si que tú como sal estás con sabor o estás sin sabor ya. ¿Te dedicas a compartir la palabra, a predicar la palabra a alguien o estás completamente insípido y sin sabor? Eres tan egoísta que ni siquiera predicas ni hablas de Dios a nadie. Vives como que si tú fueras el único que vas a salvarte y que los demás no necesitan nada. Y cuando te preguntan, oye, ¿es cierto que tú eres evangélico? No, yo no soy. Mi mujer es la que es cristiana, yo no. Háblame un momento de la palabra. Hay hermanos que me dicen, pastor, mire, yo estoy con un enfermo en este momento. Venga, porque para orar. ¿Y tú qué estás haciendo allí? Es que yo no puedo. Ora tú mismo allí. Es que tiene que ser el pastor. No, hermanos, están equivocados. El pastor no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra se llama Cristo, el Cristo de la gloria, el que vive en ti y en mí. Yo no sé si tú estás entendiendo, iglesia. No esperes que el pastor vaya a hacerte el milagro. No es que tiene que ser el pastor. No, hermano, si tú estás colocando los ojos en el pastor, estás equivocado. Estás adorando a un Dios que es el pastor. Tú puedes orar por un enfermo, tú puedes aún por el vecino, está en el hospital, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a llevar el evangelio a toda criatura. Tú y yo. Entonces, iglesia del Señor, qué tan importante es entender, direccionarnos en realidad qué es lo que está pasando en nuestra nación o en las naciones del mundo. Mañana puede agravarse el estado político de nuestra nación, puede hacerlo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Salimos a tirar piedras? No, porque para eso Dios no nos ha llamado. Es más, la Biblia dice, Romanos capítulo 13, sujetaos a las autoridades porque ninguna autoridad está puesta por el pueblo, sino está puesta por Dios. Pero es malo. Sujétate a la autoridad. Pero ha dado leyes que son incorrectas. ¿Qué vas a hacer? ¿Luchar? ¿Salir a tirar piedras? Hasta donde tú puedas decir, ahora, nosotros podemos hablar, pero tú y yo no podemos salir a tirar piedras, ni mucho menos con cartelones, ni mucho menos estar hablando en contra de un presidente. No podemos. ¿Por qué? Porque es siervo del Señor. La culpa la tengo yo, no la tiene Él, la culpa la tengo yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que debo regresar. Cada uno de nosotros debemos regresar delante de nuestro Señor. Yo dije la semana anterior, quiero explicar la parte de la escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Quería explicar hoy día, quiero mostrarle algo allí, pero en realidad el tiempo ya no me da más. Pero yo quiero dejarle abierto eso porque vamos a hacer una tercera parte. ¿Entendieron ahora un poco más? ¿Entendieron ahora un poco mejor? Ok, vamos a continuar eso el próximo domingo, pero déjame mostrarte algo. Lleguemos al Nuevo Testamento.
Lleguemos al Nuevo Testamento para dejar abierto eso. Romanos, por si acaso no vayas a venir el próximo domingo, llévate esta palabra dentro de ti para que te queme, para que te redarguya y para que te haga pedazos dentro de ti, porque tú y yo estamos haciendo incorrectamente las cosas, cerrando nuestros labios, no siendo la sal que sazone a tu vecindario, no siendo la sal que sazone a tu alrededor y mucho menos siendo luz. Y antes de que vayamos a ese texto, ¿en qué momento nosotros somos luz? ¿En qué momento somos luz nosotros? ¿En qué momento somos luz? La palabra del Señor dice lo siguiente, que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿En qué momento nos convertimos en luz? Cuando sacamos esta palabra y levantamos en alto y alumbramos delante de todos. Pero ¿qué hacemos con la palabra hoy por hoy? De los púlpitos se ha guardado. De tu vida que ha pasado la palabra, no quieres hablar, tienes vergüenza. Y cuando hablas de la Biblia, dices, no, mejor eso, cualquier momento mejor que mi pastor que hable. ¿Sí? O algunos cometen este error y no lo cometas tú. Mi pastor dice esto, mi pastor dice lo otro, mi pastor dice aquello. La palabra del Señor es la que habla y menciona. La lámpara, ¿en qué momento nos convertimos en luz? Cuando nosotros somos portadores de la luz, que es la palabra de Dios, a donde quiera que vayamos. Estás siendo sal. Ahora tú estás diciendo, bueno, yo sí soy sal y soy luz, porque yo sí predico a otros y hablo la palabra, pero déjame mostrarte esto que te va a caer como balde de agua fría. ¿Y tu vida es de acuerdo a lo que predicas y hablas? Tu testimonio es de acuerdo a lo que predicas y hablas, porque de lo contrario, dice la palabra del Señor, que al hacer eso nosotros pisoteamos la sangre de Cristo con nuestras acciones, porque lo que hablamos no lo vivimos. La fe va acompañado de obras y las obras va acompañado de fe. Es interesante. Lean entonces conmigo ahora, este verso va a ser muy fuerte para todos nosotros, principalmente para los pastores y ministros y siervos del Señor y para la congregación. Romanos 1:18. Leemos esto y dejamos para la próxima semana. Romanos 1:18. Lean conmigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Llegamos al Nuevo Testamento. Y la próxima semana, porque de pronto alguien que nos escucha o aquí mismo dice, bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto no pasa nada. No, te mostraré en el Nuevo Testamento la referencia absoluta de lo que hemos acabado de hablar y la soberanía de Dios. Romanos 1:18, mira lo que dice. Porque la ira de Dios, ¿cuál ira? La misma ira que se reveló en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se reveló la ira en el libro de Isaías? Porque los sacerdotes y los profetas empezaron a enseñar y a hablar por dinero y torcieron y falsearon la palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, no de Dios, sino de los hombres. ¿Y cuál es esa injusticia? Que detienen con injusticia, ¿qué cosa? Hermanos, hoy por hoy estamos viviendo esto en la actualidad. Pastores y ministros que retienen la justicia de Dios, convirtiéndolo en injusticia, retienen la justicia por el temor de que la iglesia se vaya a resentir. Es que si yo predico, muchos me han preguntado a mí, me dicen, pastor, ¿y usted cuántos miembros tiene? Así de esa forma como usted predica, ¿tiene miembros? Claro. Y le digo la cantidad de miembros que tenemos y no creen. Pero ¿cómo es posible que alguien que a un mensaje de esa manera va a tener miembros allí? Porque hoy la iglesia, todos quieren escuchar algo bueno. Sí, pero yo tengo una iglesia diferente. Porque desde pequeñita la iglesia, desde que empezamos la iglesia, se empezó a formar de la misma manera. Y muchos vienen, se escuchan, algunos entienden, se quedan, otros vienen, se asustan y se van. Y para aquellos hermanos que me dicen a mí, pastor, ¿por qué no les va a buscar a ellos? Vaya, búsquelos.
No, algunos me dicen, no sea orgulloso, pastor, vaya, búsquelos, hágalo que regrese. Yo le digo, déjalo, agua que no has de beber, déjalo que corra. Porque ¿quién tiene el control de todo eso? Es Dios. No son mis ovejas, son ovejas del eterno Dios. Y los que son ovejas escuchan la voz de su pastor, que es Jesucristo, su palabra. Y los que no, se van. Y no me pongo a llorar en la reunión de pastores que me invitan y ahí todo el mundo está peleando porque se le ha ido la oveja con el pastor Julano y que mi oveja se fue por allá y que hermano devuelve mi oveja y que debe de ser, inclusive en una reunión de pastores tomaron esta decisión que cuando venga un miembro de otra iglesia que se le pida a ese miembro un certificado del pastor para que puedan recibirle. Caso contrario, que se regresen a su iglesia. ¿Qué ha sido? A mí me preguntaron qué opina, le dije, hermanos, yo quiero ser bien claro. Si de mis hermanos de aquí de la iglesia, de mi congregación se van, que se vayan, no tengo problemas. Porque Dios es el que mueve y hace todo. Si se van resentidos, es problema de ellos. Que si buscan pretextos, es problema de ellos. Y dice, pero hermano, ¿y qué hace cuando los otros hermanos de otras iglesias que vienen? Que vengan. Pero usted tiene que pedirle, tiene un certificado o algo, porque ¿qué tal si son lobos? Si son lobos, que se cuiden. Porque aquí, en nuestra congregación, hasta las ovejas saben olfatear al lobo. El lobo es orejón y trompudo. Le gusta el chisme, le gusta estar escuchando todo y hablando de más, se lo conoce así de sencillo. Entonces no hay problema, una iglesia está advertida. Hermanos, cuando entendamos la soberanía de Dios, no nos complicamos por nada. No nos complicamos por nada. No tenemos problemas. El evangelio es libre para ser predicado. Terminemos leyendo eso y aquí. Dice eso, retienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto es lo que está pasando. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Eso pasa en la actualidad, siglo XXI, y te mostraré esto con la palabra el próximo domingo. Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor.